Pienso que la conferencia es tan sugerente que nos podríamos seguir estar ratos y ratos hablando, preguntando, debatiendo posiblemente. En algunas cosas podemos estar no de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. En cualquier caso, vamos a dedicarle un ratito, son las 8:20, pues hasta que podamos estar en acción del Código Penal, de la reforma, es que han introducido o han quitado lo de que sea delito el ayudar cuando sea a un inmigrante cuando sea por motivos humanitarios, digamos. Y dicen, no, incomprensiblemente esto lo han dejado así. No es incomprensible, es que veo una reacción social fortísima en su momento. Creo que muchos de nosotros nos acordaremos, a nivel de asociaciones, de colectivos, de medidas, todo, que al final yo creo que al gobierno, que al ministro no le queda más remedio que dar marcha atrás en algo que estaba muy decidido a mantenerlo. Una pequeña victoria, pequeñísima, pero una victoria que creo que tenemos que reconocerla, porque fue así, efectivamente. No era por voluntad propia del ministro por lo que lo retiró, sino por la oposición que hubo desde muchos ámbitos y en muchos niveles, inclusive de ámbitos profesionales, en fin, muchísimo. Dicho esto, y perdonar la intromisión, pues empezamos el debate, damos la palabra a quien quiera cogerla, y adelante. Natalia. Guillermo, ha empezado la charla diciendo que tú no animabas a la desobediencia civil. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no hemos sido multados todavía, pues vamos a acabar siendo multados. ¿Cómo podemos protegernos mínimamente? ¿Cómo podemos hacer mínimamente para protegernos de eso? De un policía que está abusando, en fin, de lo que vamos a vivir. ¿Cómo hacerlo lo mejor posible? Sí, yo creo que la única opción que nos queda es trabajar en grupo y desobediencia. Es decir, antes, cuando se luchaba por algún delito, recuerda Miguel el tema de la insumisión anteriormente con el tema del aborto, cuando se criminalizaba a determinadas personas, la única alternativa, digamos de farol la mayoría de las veces, eran procesos de autoinculpación. O sea, nosotros también hemos sido insumisos, también hemos ocupado una finca, también entramos en el supermercado a repartir alimentos, pues también abortamos, también. Y claro, era falso. Yo recuerdo aquí un compañero de Derecho Civil que cuando el juez lo llamaba a declarar, Nicolás Pérez Cano, pues se asustó, él no tenía ninguna información y le dijo al juez lo peor que se puede decir en estos casos. Mire usted, pues en aquel momento era que nosotros defendíamos que teníamos en casa a inmigrantes que teníamos en casa insumisos. Era una forma de colaboración con, ¿no? Y entonces decía, no, mire usted, eso lo dije como una forma de apoyar al movimiento de insumisión. Usted ha reconocido ante el fiscal que tal, y ahora viene aquí y me dice que es falso. Entonces, claro, algunos compañeros entraron en una pequeña contradicción, pero unidos como grupo, ¿no? Y como colectivo. Y en procesos de autoinculpación, yo creo, y teniendo muy claros los derechos. O sea, teniendo muy claro, por ejemplo, que en el tema de identificación, a pesar de lo que diga el proyecto, todavía no pueden exigirnos el documento cuando no tienen indicios objetivos de que hay un delito, de que hay una infracción administrativa, de que esas detenciones normalmente son discriminatorias por el color de la piel, por la forma de vestir. Esas son detenciones discriminatorias. Es verdad que se abre el abanico con la puesta en peligro de la tranquilidad pública y la seguridad ciudadana, que eso en manos de la policía puede dar lugar a privaciones de libertad continuas, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora venía siendo así. Es decir, ellos cuando te han detenido, cuando no han cumplido con las garantías, cuando te han pegado, cuando uno denunciaba, se encontraba que ya había recibido la denuncia por parte de ellos de atentados, desobediencia, resistencia, que una poletilla que ya era muy conocida. Entonces, a veces los jueces no tenían esa presunción de veracidad, tampoco creían al ciudadano y archivaban, ¿no? Pero la desobediencia civil yo creo que es una necesidad constitucional, ¿no? O sea, esto lo planteaba Derrida antes de morir. Derrida lo decía respecto a la inmigración. Claro, cuando él analizaba a Sarkozy en Francia, para un intelectual francés, ¿no? como Derrida, él decía, no puede ser. Y un intelectual no puede estar aquí callado.
Entonces, tenemos que estar en la lucha por el reconocimiento constitucional de esos derechos fundamentales. Es decir, desde la legitimidad que nos dan los derechos positivizados constitucionalmente, podemos revisar la mayoría de estos proyectos de código, la mayoría de las normas de los proyectos de seguridad ciudadana. Son inconstitucionales. O sea, no hay que forzar mucho al constitucional para que lo reconozca, creo yo. Por tanto, yo te diría, la alternativa es desobediencia y actuar en colectivo. Y en proceso, pues depende. Por la vía penal yo creo que el proceso de autoinculpación, si somos miles de ciudadanos los que nos autoinculpamos, paralizamos el sistema de justicia. Porque tendrían que realizar una labor selectiva y no se aprende. Ahora, si dejamos en las manifestaciones a una o dos personas, si eso es así y obramos a título individual, entonces acaban la represión es brutal. No hay quien aguante una multa de 30.000 euros, el embargo de los bienes de 30.000 euros. Marcilla. Que en Granada, que ya está empezando a ver el manifestaciones a que se quedan. El otro día que se pusieron los estudiantes conmigo que fueron a los veteranos y defendieron a la otra. Eso como podemos evitarlo, eso es denunciarlo. Sí, denunciando. Aquí no hay... Sí, bueno, yo intento. No, María dice que ya en las manifestaciones se está utilizando la violencia, la fuerza y, claro, los funcionarios tienen un límite que está basado en el cumplimiento de un deber, un límite claro en la congruencia, oportunidad y proporcionalidad de la reacción, ¿no? Que eso se puede... Me refiero a la necesidad en concreto del uso de esa violencia. Y hay veces que no existe la necesidad en abstracto, es decir, que el origen mismo de la represión era el ejercicio de un derecho fundamental, como manifestarse. Por tanto, lo que hay que hacer es denunciar a la policía. Pero repito, yo creo que la denuncia tiene que ser colectiva. ¿Por qué te digo colectiva? Porque la policía agrede. Ellos normalmente no son agredidos. O sea, normalmente no tenemos parte de lesiones de los policías cuando denuncian. Aluden a una tentativa de mordisco de la chica esposada, ¿no? Pero nada más. O sea, normalmente no conlleva un parte médico. Sin embargo, los estudiantes que están siendo golpeados van al hospital, ¿no? Van al hospital, tienen un parte de lesiones y ¿qué están haciendo? Utilizan la información del hospital para denunciarlos a los estudiantes. O sea, como en el hospital tienen la obligación de informar la existencia del delito, la propia policía solicita quiénes son las víctimas cuando ellos son los autores. Pero una vez que tienen las víctimas, denuncian a las víctimas como autores de atentados de asistencia y desobediencia. Entonces, evidentemente, todos esos excesos en el uso de la fuerza hay que denunciarlos y sobre todo el origen, que muchas veces es la represión del ejercicio de un derecho fundamental, donde no hay base objetiva para que ellos puedan utilizar la violencia. Perdona, adelante. Sí, adelante. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, respecto a lo que has dicho de actuar como colectivo, ¿no es un agravante en esta ley? Porque, por ejemplo, en el caso de maltrato animal, en grupo es un agravante. Entonces, digo, igual utilizan eso en grupo. No, la agravante solo lo utiliza el Código Penal para la organización criminal, pero aquí no, porque te van a sancionar individualmente o en grupo. Ese agravante no existe, afortunadamente, en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Vale, y otra pregunta, ¿y en qué diferencia de insolvencia? Si puedes hacer de declararse insolvente frente a todo esto. No, sí, pero el problema es la responsabilidad solidaria de los estudiantes menores de 18 años y sobre todo los que convoquen la manifestación. O sea, siendo coherentes, si hablamos como colectivo, vamos a formar parte de una reunión o de una manifestación que ha sido organizada por alguien, ¿no? Y ya habéis visto el concepto tan amplio de responsabilidad solidaria. Basta que una persona se identifique, que haga una entrevista en la radio, que lleve una bandera, que lleve un símbolo, entonces lo identifican como instigador como que ha sido el que ha organizado esa manifestación o reunión y responde solidariamente de cualquier infracción grave que se produzca durante el ejercicio. O sea, es que en derecho penal está prohibida la responsabilidad objetiva.
pero aquí está permitida. Es decir, que tú responsabilizas a alguien que no tiene nada que ver con que un sujeto actúe de forma violenta en la marcha de esa reunión o manifestación. No, tú no puedes controlar una marcha de 500, de 1000, de 2000 o de 3000 personas. Que siempre hay alguna injuria para algún miembro de fuerzas y cuerpo de seguridad, alguna piedra que termina en McDonald's, ya lo sabemos. Pero uno no puede controlar lo que en definitiva es una manifestación pacífica en el 99% de las personas que participan en ella, ¿no? Y otra pregunta es que la insolvencia económica como tipo de desobediencia, ¿qué opinas? No, bien. Sí, la objeción fiscal ha sido una alternativa preocupante para los que hasta ahora lo han llevado a cabo porque eran minorías, porque en otros movimientos de desobediencia sí hemos contado con más apoyo, pero la desobediencia fiscal todavía es minoritaria, por tanto el embargo de los bienes de la persona que incumple, y además conlleva una sanción porque es un delito. Conlleva una sanción, una multa, y el incumplimiento de la multa, responsabilidad, privación de libertad, ¿no? Por la vía administrativa también podríamos hacerlo, pero el embargo de los bienes. O sea, por los dos sitios es que no sabe qué es peor. Hay veces que es mucho más interesante el derecho penal que la represión administrativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo terminó el movimiento de los insumisos en Andalucía? El golpe, ¿quién lo dio? El día que el PSOE, Belloc, el ministro de Justicia, y Serra, el ministro de Defensa, deciden que hay que rebajar la cárcel y aumentar la inhabilitación civil. Y cuando tú a un pacifista, a un estudiante universitario, le prohíbes salir al extranjero, que tenga beca del Estado y que consiga subvenciones públicas, lo has eliminado. Entonces, a partir de ahí ya hubo contradicciones dentro del movimiento, porque había testigos de Jehová, había cristianos, había de todo. Y ahí hubo ya, se comenzó a resquebrajar y terminó con la desaparición, porque Aznar hizo desaparecer el ejército obligatorio. Así se me dio. Sí, bueno, muchas gracias por tu intervención, Guillermo. Me gustaría que me hablase un poco tanto de la extensión del derecho penal que se ha producido no solo en España, sino creo que es un fenómeno europeo, al menos occidental, y en concreto en España a partir del 95, cómo se va extendiendo la regulación del derecho penal a controlar muchos aspectos de la vida civil, de la vida social, y que nos contase también las justificaciones no solo de esta reforma, sino de todas las reformas que llevamos del Código Penal del 95, que creo que esta es la 28 o la 29, una barbaridad, y sobre todo en confrontación con los datos que se tienen empíricos de que en realidad llevamos un descenso de la criminalidad en España muy prolongado, y también de que España es uno de los países europeos que tienen un menor índice de criminalidad, pero tiene un mayor índice de personas encarceladas per cápita. ¿Cómo se conjuga? ¿Cuál es la justificación que se ha venido dando tanto del legislador como de la clase política a este endurecimiento y a esta extensión del derecho penal? Y también decir, como el tema de la inmigración, no me voy a extender más, que sí, creo que sí hay una vuelta de tuerca en cuanto a control penal de las personas inmigrantes, tanto en el tema de Tom Manta, porque se ha vuelto, creo, del último que leí, se ha vuelto a tipificar como delito las ventas minoristas, cuando se había sacado después de la campaña de Tom Manta, de otro derecho penal posible y también de los derechos humanos en contra de la penalización de estas personas, y además las multas que les ponen se convierten en prisión y después los tenemos que atender en los centros penitenciarios porque hay jueces que la ejecutan. Y también se ha extendido la sustitución de la pena privativa de libertad, de los delitos con pena privativa de libertad o de prisión superior a un año, no solo ya a los extranjeros en situación irregular, sino también a los regulares. Y a mí me parece una barbaridad porque se va a poder expulsar a personas que llevan aquí de forma regular 2, 3, 5, 10 años, a familiares de españoles que sean extranjeros, a familiares de comunitarios, etc. Sí, yo comenzaría por el final, pero por un problema de memoria. ¿Sabes? Como no lo he apuntado, entonces, bueno, el proyecto, no sé si lo has visto, modifica en materia de expulsión. Es verdad que distingue entre ilegales, irregulares, entre miembros de la Unión Europea, pero
y por tanto establece las distinciones clásicas de las directivas, de las decisiones marcos, que es una vergüenza, ¿no? Una discrecionalidad discriminatoria a favor de los extranjeros de la Unión Europea, ¿no? De los ciudadanos de la Unión Europea. Pero sí es verdad que el proyecto ya habla del arraigo de los irregulares, es decir, que ya habla de arraigo como una excepción al cumplimiento de la pena y luego exclusión, es decir, que ya va a obligar al juez a analizar el arraigo. Lo que sí es verdad es que discrimina al ilegal frente al de la Unión Europea cuando dice, no, es que para expulsar de la Unión Europea, además del arraigo, vamos a estudiar si representa realmente una amenaza para la seguridad del Estado con delitos muy graves, si por el problema familiar, religioso, etc., ¿no? Y eso lo valora en los ciudadanos de la Unión Europea y no en los ilegales, ¿no? Pero sí que el arraigo lo analiza ya el proyecto como una excepción al cumplimiento de la pena y posterior expulsión de los ilegales. En cuanto a los dos mantas, sí, son muchos cambios. Es verdad que el 270 eleva la pena de privativa de libertad, pero para estos casos de minoristas, es decir, de un beneficio económico mínimo y circunstancias personales del autor, que se refiere evidentemente a ellos, la pena es de multa. Tiene razón que, claro, el momento de la multa conllevaría una privación de libertad, si, como es creo de 6 o de 3 a 6 meses, o de 6 a 12 meses, no recuerdo ahora cuál es la sanción exacta, difícilmente va a llegar a un año de privación de libertad y por tanto no estaría sometido al sistema hoy día de expulsión, ¿no? En cuanto a los motivos, pues yo no sé si estabas al principio, al inicio de la charla. Es que no sé si estabas. ¿Por qué? Porque al inicio de la charla he intentado hacer una construcción sobre el por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? Es decir, primero habría que distinguir. En derecho penal se utiliza mucho el término, los penalistas critican la expansión del derecho penal utilizando un término que el profesor Silva en un libro provocador de extrema derecha hizo hace tiempo, y bien, donde hablaba de los gestores de la moral, la típica, etc. Bien, para mí eso es falso. Es decir, el derecho penal no se expande. El derecho penal insiste en los mismos, en las mismas personas. Es decir, no se expande a otros delitos, ¿no? Cuando uno ve la nueva criminalidad, qué barbaridad, qué tipos de peligro abstracto, la equiparación de actos preparatorios de delitos consumados, qué forma de legislar, bueno, tiene razón. Pero eso no significa que por esos nuevos delitos la gente esté en la cárcel. La gente está en la cárcel por el tráfico de drogas y por los delitos contra la propiedad para el consumo de la droga. Y eso acabará el día que la legalicemos. Se acabará el problema. El golpe al narcotráfico será cuando la Unión Europea, cuando la revolución sea, como decía Lenin, no en un solo país, sino en un colectivo de países. Ese día acabaremos con el narcotráfico y acabaremos con la mayor parte del Código Penal. Posiblemente nos quedaremos sin trabajo la mayoría que nos dedicamos a eso. Por tanto, cuando hablamos, ¿sabes?, de la expansión del derecho penal, eliminamos lo que es falso. Es decir, la criminalidad sigue siendo la misma. ¿Cómo? Es cierto, esa criminalidad es golpeada continuamente. Y las reformas lo que hacen es elevar las sanciones. ¿Qué sentido tienen? ¿Qué sentido tienen en delitos contra la propiedad? Cuando estamos diciendo que ya hay un colectivo encabezado por la idea que tuvo Julián Ríos de aglutinarnos en muchas ciudades, mucha gente, muchos jueces, con la reparación y la mediación penal. O sea, la mayor parte de los hurtos ya lo resolvemos con la mediación penal. No habría privación de libertad. Por tanto, estaríamos discutiendo robos con fuerza, robos con violencia. Prácticamente el derecho penal se reduciría al trato del robo con fuerza, robo con violencia, y concretamente al robo con violencia, porque el robo con fuerza también podemos someternos a procesos de mediación. Si ya os digo, si incluso se está mediando con víctimas de delitos terroristas, por ahí tenemos una alternativa real. Ahora, el por qué es lo que intentaba yo explicaros, ¿no?, en el inicio, y es, claro, yo tengo una ideología, yo tengo unos valores, y intenté plasmarlos en esa exposición inicial, ¿no?
la represión de los sectores, de los pobres, de los mendigos, de los desocupados, de los miserables, de los lumpen, como queráis llamarle, en cada lustro se la ha llamado de una manera. Esa represión ha sido siempre igual. Es la represión de la periferia, de lo que molesta a los que tienen la propiedad, ¿no? Pietro Barcellona, que murió en septiembre, otro maestro de la filosofía y también del derecho. Pietro Barcellona siempre dijo: el derecho no nació para resolver conflictos, los genera porque nació para defender la propiedad privada frente a los que no tienen, y siguen siendo una minoría los que tienen esa propiedad. Hablamos de los grandes propietarios, ¿no? Entonces, la represión siempre va a recaer sobre los que no tienen, y ha sido siempre así. Y esta represión que hoy vivimos, yo comenzaba mi intervención con Sarkozy, porque me parecía un representante de tipos que están por encima de la ley, que era el ministro del Interior, y precisamente por hacer las reformas que hizo de represión penal de mendigos, prostitutas y jóvenes de ocupas, llegó a presidente de gobierno y a casarse con Carla Bruni, algo inexplicable, ¿no? Entonces, uno puede llegar a entender el porqué de la represión siempre recae sobre los mismos. Lo que no llega a entender es cómo se convierte en ese círculo tan perfecto una minoría con el apoyo legitimador doctrinal de otra minoría. Es decir, cómo pueden llegar a ese extremo de la represión sin calcular lo que puede venir. Y lo que puede venirles es un movimiento de un colectivo muy amplio de personas afectados por esa represión, por la violencia policial, por los embargos, por las multas. Pero no olvidéis que antes de este proyecto de Código Penal y de este proyecto de Leviatán, que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a mi hija la multaron en julio. Estaba con su novio en San Miguel Alto y estaban consumiendo 5 amigos una cerveza. Bueno, ella todavía no había abierto el tapón de la cerveza, ¿bien? Pero el atestado que nos llegó, la denuncia policial, era consumo de bebidas alcohólicas, no, perdón, consumo de bebidas, le da igual que sean alcohólicas o no alcohólicas, consumo de bebidas en lugares no permitidos, poniendo en peligro la pacífica convivencia ciudadana. Entonces, ella me planteaba, como va a ocurrir con el proyecto, porque sabéis que el proyecto ya lleva lo que es ley de medio ambiente, lo lleva al proyecto de seguridad ciudadana, de forma que los que consuman bebidas fuera de los lugares establecidos, poniendo en peligro la pacífica convivencia, pueden llegar a tener una multa entre 1.001 euros, 30.000 euros. Ella recibe una denuncia de 300 euros, que para una chica de 20, 21 años es mucho, sin motivo además, y me dijo: si pago, como ahora en el proyecto, pago la mitad. Digo, de pagar nada, se recurre. Hay que recurrir, porque supongamos que tenían razón, que no la tenían, porque no estabais consumiendo todavía, no habéis abierto la botella. Supongamos que estabais bebiendo. El tipo prohíbe no solo beber, sino poner en peligro la pacífica convivencia ciudadana. ¿Cómo se pone en peligro la pacífica convivencia ciudadana? 5 chavales el 9 de julio a las 9 de la noche en San Miguel Alto, hablando, tomando una cerveza y hablando. ¿Dónde estaba el peligro? Bien, eso ya está también en el proyecto de seguridad ciudadana. Por tanto, tendría que contestarte con la introducción que había hecho inicialmente, el porqué del origen de esa represión, que yo creo que es por la decadencia que ha habido de valores, de teorías universales, que antes dije comunismo, liberalismo, y ahora ya hay una confusión de unas teorías relativistas en las que la derecha y la izquierda se confunden. Vemos a gente de extrema derecha que está en todo el tema feminista o en todo el tema ecológico. Lo que es una realidad es que el comunismo murió, pero el capitalismo sigue teniendo todas sus contradicciones agravadas. El tema de la ecología es vital. O sea, un sistema que sigue creando su propia autodestrucción, podemos quedarnos sin naturaleza, porque no ponemos límites
a las grandes multinacionales, a los grandes países, a China, a Estados Unidos, a Rusia. ¿Bien? Si el capitalismo llega a su propia contradicción, a su propia extinción si no le pone límites, y no le pone límites, pues claro que nos quedan alternativas. El propio Pietro Barcelona, decía Miguel el otro día, se convirtió el cristianismo en los 2 últimos años y estaba realizando estudios muy interesantes sobre cristianismo marxismo. Y ahora estamos retomando algunos de ese debate que, bueno, ¿cuál es el deseo? El de encontrar en el marxismo quizás una vía unida a otras grandes corrientes pacifistas internacionales que nos lleven a plantear alternativas reales a una sociedad como esta, que vive en su plena contradicción, ¿no? No sé si te respondí, pero ya te digo, en la introducción ya hablé un poco de esas contradicciones. ¿Alguna cuestión más, por favor? A ver. Lo primero, constatar lo esquizofrénica que está la sociedad, ¿no? Todos hablando a Mandela y esta ley que nos están colando lo hubiera mantenido en la cárcel lo poquito que le quedó de vida y libertad al hombre, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, controlándolo, ¿no? Incluido Sí. por su presidente. Rajoy. 2 preguntas. Una, ¿hay alguien haciendo una evaluación económica de lo que supone la puesta en marcha de todo esto? Porque yo te oigo hablar de seguridad privada, de medidas de vigilancia prolongada durante lustros y lustros, y a mí a lo que me suena es a contratas millonarias a empresas de seguridad privadas. Y quizá una vía interesante, incluso de concienciación ciudadana, sobre lo que esto puede llegar a representar, es decir, lo que esto al final nos va a costar a todos los españoles y quiénes van a hacer negocio con ello, que me temo que es una segunda derivada de todo el tema. Y luego está relacionado con lo que has comentado. Es verdad que huele a lo que vivimos con las ordenanzas cívicas, ¿no? Las ordenanzas municipales, que una de las características que tenían es que eran imposibles de aplicar de manera justa. Es decir, multamos a este señor porque está poniendo un cartel, y tú mirabas alrededor y decías, pues está todo lleno de carteles, ya, pero es que es tu cartel el que multo, ¿no? De la misma manera, es tan extraordinariamente represiva, tiene tantísimos tipos, está prohibido tantas cosas, que es imposible aplicarla de una manera justa, en el sentido de que se aplique a todo aquel que podría ser multado por los conceptos que vienen en esa ley. ¿Hay ahí, esa es la pregunta, hay ahí un resquicio para, por una comparativa, establecer que cómo puede multarse a un individuo cuando hay cientos o miles alrededor a los que no se les puede aplicar esa pena? Es decir, contemplar que hay una especie de trato discriminatorio porque no se está aplicando a casi nadie, nada más que a 3 o 4 que selectivamente se han escogido. Yo creo fíjate, que el proceso discriminador se realiza en el mismo momento. Por ejemplo, en San Miguel Alto, en ese momento puede que haya 20 grupos de personas bebiendo y tú reaccionas contra un grupo determinado, ¿no? Es más, si alguien reclama la Constitución, la aplicación de la Constitución, la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la aplicación del Código Penal, es multado doblemente por la infracción que ha cometido, y se supone que por una desobediencia o por un insulto al funcionario que no existió. Es más, a veces te encuentras con sujetos que están consumiendo drogas públicamente, marihuana, personas de 28, 29 años están consumiendo marihuana, pero como el consumo público es una infracción de esa ley corcuera, están tomando nota del nombre y apellido de esa persona para multarla y están permitiendo que niños de 14 años se tomen la cerveza enfrente de esta acción policial y no se hace nada. Es decir, yo creo que hay una actividad discriminatoria desde el inicio. No es que en ese momento no haya nadie más haciéndolo, sino que por la razón que se interesa la selección de determinados sujetos. Y ya concretamente en el tema de las reuniones y manifestaciones, lo que sí sabemos es que están señalados. Es decir, es que por información que se obtiene, me imagino, por la presencia de infiltrados dentro de las organizaciones, de colectivos de derechos humanos,
se tiene noticia de quiénes son las cabecillas de cada uno de esos movimientos. Y entonces la policía ya interviene directamente, o sea, va por ello, no esperan a la realización del acto. Lo que ocurre es que es verdad que también dentro de la organización nosotros tenemos medios de defensa. Y ese medio de defensa es normalmente rodear con móviles al cabecilla. Y a partir de ahí utilizamos una mínima violencia para recomponer la situación de detención ilegal que creemos que se cometió, es decir, rescatando directamente al sujeto que ha sido detenido. Y en otro caso es teniendo también dentro de la policía infiltrados. Pero los hay. Es decir, hay profesionales que están trabajando a servicio de los derechos humanos. Entonces puede que también den información en algún momento cuando te dicen en esta reunión van a detener a tal y cual antes de que haya llevado a cabo un hecho delictivo. Hay. Perdona, lo que te quería preguntar es si el que sea tan obvio que es necesaria la discriminación, porque no se puede penalizar a toda la población, es una vía de defensa jurídica. Sí, es una vía, como lo puede ser el desconocimiento de las normas. Es decir, las ordenanzas, en cada ciudad hay una, en cada ayuntamiento hay otra. Es imposible. Las facultades de Derecho, cuando explicamos el delito imprudente, jamás estudiamos la base del delito imprudente. ¿Cuándo se produce la infracción del deber de cuidado? No conocemos las normas que dan lugar a los delitos imprudentes, a la infracción del deber. Y por tanto, la mayor parte de estos casos sí, pero por la vía penal, por la vía, ya os digo, civil, disciplinaria, administrativa, pura responsabilidad objetiva. Usted tenía que conocer la norma y se acabó, ¿no? Entonces es muy complicado la defensa frente... Es decir, lo complicado es otorgarle en un Estado democrático, reduciendo el control judicial, fiscal, otorgarle todo el poder a fuerzas y cuerpos de seguridad que realmente tienen un conocimiento de esas normas similar al que tenemos los demás, es decir, casi nulo en materia de infracciones imprudentes, ¿no? de reglas. Jesús. No. Si usted me quiere, vamos a las dos últimas palabras, que a las 9 tenemos que finalizar el que dijo ser tratado. Vale. Jesús, el otro Jesús. Vale. Yo me voy a centrar en la ley de Mordaza. Es la que me da más miedo porque es la que he leído más y cuando he visto tus aclaraciones más miedo me ha dado, claro. ¿Por qué? Porque veo que al final el poder es absoluto. Y sobre todo hay una cosa que me ha abierto un poquito una luz sobre la ideología, ¿no? Y sobre el peligro potencial. Es decir, se condena el peligro potencial y lo que queremos es reprimir ese peligro potencial. Entonces, esa parte donde hablaba, has dicho dos cosas que ahora me voy a recordar. Esa parte de lo penal pasa a lo administrativo, es decir, cómo pasó con los insumisos, va a amordazar verdaderamente los movimientos sociales, es decir, va a coartar cualquier, porque nos van a dar donde menos nos podemos defender. Es decir, aunque quede muy fuerte, el que me puedan meter a mí preso, me meten a mí, yo puedo intentar cualquier cosa, es muy fuerte, pero el que vayan contra todos por igual, a lo que menos tenemos, que es el dinero, a lo que es a coartarnos directamente en nuestra imposibilidad de hacer más cosas, como pasó en el momento insumiso, lo que va a hacer es ir mermando las poquitas fuerzas que tenemos, porque claro, no nos creamos que tenemos muchísimas, tenemos unas poquitas y las van a mermar. Y ahí es hacia lo que van. Es decir, cuando en muchos artículos que hemos leído, lo que veíamos era cómo se veía qué cosas se estaba haciendo, cómo los movimientos sociales estaban trabajando, decimos, esto es uno, dos, tres, pues lo criminalizamos todo esto. Criminalizamos que haya una protesta, cómo se hace esta protesta, vamos a criminalizar todo. Y esa parte de el peligro potencial, es decir, vamos a ver qué es peligroso para nosotros. Entonces, como es peligroso para nosotros, a por eso vamos. Y ahora acabas de decir, vemos a los cabecillas. Ya no hace falta los cabecillas. Granada está pasando. En Granada se está multando, hay unos 50.000 euros en multas a personas que han participado en manifestaciones. Y no son cabecillas, son gente que han cogido, pum, y ya te han cogido y lo han metido en lo que nosotros denominamos, y que ha existido siempre, las listas negras. Pero ahora le dan una vuelta más de tuerca. El señor Fernández dice, pues bueno, como tenemos estas listas negras que
nadie sabe que las tenemos, pero todo el mundo supone, pero son ilegales, las vamos a legalizar. Vamos a crear un registro de todo esto. Y vamos a crear ese registro. ¿Qué información va a haber en ese registro nuestra? Lo que va a haber es toda nuestra información. Y junto a ese peligro potencial, lo que van a conseguir las fuerzas de seguridad del Estado es decir, registro, peligro potencial, lo detenemos antes que salgan de la casa. ¿Eso podría pasar? Sí, sí. Y ahora, ¿qué hacemos contra eso? ¿Qué hacemos contra esa vuelta de tuerca? ¿Qué podemos hacer? Sí, si me permite, hay una parte que no dio tiempo a desarrollar, pero que está muy vinculado a esta forma de legislar, y os pongo solamente un ejemplo, el delito de provocación al odio. ¿Bien? Hoy día se sanciona la provocación al odio, a la discriminación y a la violencia. En el proyecto de Código Penal se va a castigar el que promueva, fomente, incite directamente, indirectamente al odio, a la hostilidad. Quitemos la discriminación y la violencia, que es lógico que se castigue. Los casos de enaltecimiento, justificación, los casos de negación y los casos de trivialización del odio y la hostilidad. Hoy el enemigo es la extrema derecha. A grupos de heavy metal, a los Hammerskin, a Tintin, ellos son Librería Europa, la extrema derecha. Pero claro, estamos sancionando por vender libros. Los alemanes en 1960 crearon una ley que sancionaba, además de ilegalizar a los comunistas, crearon una ley que castigaba la incitación a la lucha de clase. Comenzamos por la extrema derecha y terminamos tomando libros. ¿Qué se puede leer y qué no se puede leer? Está muy vinculado a este tema. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ya la técnica no es castigar al que incita a la violencia directamente, es decir, al que genera la violencia en un lugar público, con un mensaje que es antes, puede llegar a ser provocador, pero además podemos demostrar que cala en algunas de las personas que lo leen o que lo reciben, ¿no? No, ya castigamos con la fórmula del tráfico de drogas, con la fórmula de la prostitución, con la fórmula de la colaboración en el suicidio, con todo lo que tiene que ver con el circuito, o de la droga, del suicidio, o de la prostitución, o de la provocación. ¿Ves? Entonces, en el tema de la seguridad ciudadana, la clave está en haber creado un bien jurídico colectivo autónomo. Si tú creas ese bien jurídico, que ya no es mi seguridad, la del ciudadano, mi vida, mi libertad, mi propiedad, mi coche, cuando ya no es eso, cuando tú creas una alternativa, un bien jurídico que no existe, que es la seguridad ciudadana, la propiedad pública, un concepto inconstitucional, no solo por el constitucional, sino por las sentencias del Supremo, que ya ha venido interpretando el concepto de paz pública y tranquilidad vinculada a la violencia contra personas y daños a bienes. Cuando ya tú creas ese concepto, lo proteges con vías, lo que se llama un peligro, el peligro antes de que ocurra. Es decir, vamos a proteger la seguridad ciudadana no cuando se destruye, sino en una fase previa. Favorecer, promover, incitar indirectamente, negar, justificar, enaltecer. Ahí ya, en el terrorismo no están exigiendo a la chica que van a condenar, la Audiencia Nacional condenará a esta chica de fans de los grapos. Ella no está matando a nadie ni lesionando a nadie. Es una niña de 20 años. No sé por dónde le viene, pero es verdad que lo ha dicho. Pero ella ni va a matar, ni el mensaje va a calar en nadie que va a matar a Rajoy ni a Gallardón. No. Sin embargo, la castigamos. Sin embargo, con toda seguridad, la Audiencia Nacional la condenará por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ahora, con el proyecto, si creamos ese bien jurídico y lo protegemos antes de que le ocurra nada, vamos a legitimar cualquier conducta que pueda llegar a poner en peligro la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública, que no sabemos lo que es. Y entonces el sujeto sale con el signo, con el emblema, con la bandera, ya es cabecilla de él, es conocido en otras manifestaciones. Pues puede que actúe la policía, claro. Pero que ya lo están haciendo. No era necesario crear un proyecto y justificar. Esto es un poco como la legislación antiterrorista. Todos los países
Alemania con la Baader-Meinhof, Italia con las Brigadas Rojas, España con los CAR. Todos asesinaron a los terroristas ilegalmente. Desde el atentado de Nueva York, el único cambio ha sido que la ley ha permitido que lo que antes era ilegal, ahora sea legal. Eso es el único cambio trascendente, pero la represión va a ser siempre la misma. Por tanto, el peligro está, como tú dices, en la defensa de un bien jurídico autónomo con tipos de peligro. Antes de que ocurra, nos adelantamos, de la legítima defensa preventiva de la que hablaba Balcer, ¿no? Un filósofo apologeta de Obama, que es el que participó en el asesinato de Bin Laden. Jesús filosóficamente. Jesús. Sí. Bueno, gracias. Bueno, no sé si decir gracias por la conferencia o bueno, lamento, porque el mal cuerpo que se me ha quedado en la bilis que me ha levantado es enorme. Me siento realmente, bueno, casi aquí como con necesidad de empezar a gritar y decir, ¿qué pasa? Porque yo no soy de derecho, no tengo mucho de derecho, pero estoy oyendo que continuamente lo que esto es inconstitucional. Me pregunto, ¿dónde está el Tribunal Constitucional? O sea, que no tiene nada que decir, nada que hacer. Y bueno, a lo mejor puede decirse, bueno, es que hay ahí detrás de los miembros, pues unas ideologías, pero es que al mismo tiempo me has dicho al comienzo que efectivamente el proceso de degradación, ¿no? En el que estamos metidos, pues una de las razones es la falta de ideologías. De verdad que nos falta de ideología. A esta ley en concreto le falta ideología, o más bien pensemos lo contrario, que lo que hay detrás es toda una ideología, además, salvadora. Salvadora de la seguridad social. Por otra parte, no sabemos, uno, en qué consiste, y dos, es que vivimos en una condición de constante inseguridad en este momento, que es necesario o que precisa esta ley. Entonces, bueno, yo tengo ahí una serie de contradicciones, una serie, ¿no? de malestar general. Y dice, bueno, ¿qué hacemos? O que la ley, en principio, una ley protectora, o como efectivamente se está ya denominando, una ley represiva. Máxime cuando desde la propia, me parece, ¿no? Unión Europea, pues ya se le está viendo con cierto antes incluso de toda la No sé si es una pregunta o más bien eso, la expresión de verdad, ¿no? de un malestar que me parece que es bastante generalizado. Yo te diría que está muy conexionado con lo que planteas. Primero, el Tribunal Constitucional tendrá ocasión de manifestarse cuando realmente ya sean leyes, ¿no? y se denuncie este tipo de situación. Las expectativas que tenemos no son positivas, desde luego, ¿no? El Tribunal Constitucional, la composición del Tribunal Constitucional, como la elección del Fiscal General del Estado o del Consejo General del Poder Judicial, evidentemente de mayoría conservadora, como el Parlamento Europeo, como tantos, ¿no? Pues dan pocas opciones a la esperanza, ¿no? Terminabas diciendo que la Unión Europea, sí, bueno, ha sido opinión de un representante del Consejo de Europa, que es poco legítimo. Me extraña que el Consejo de Europa, que no cuestiona leyes vigentes, se haya leído un anteproyecto de ley de protección de seguridad ciudadana. Por lo que leí, no profundizaba, sino que hablaba de falta de proporcionalidad en las sanciones estas de 30.000, 600.000 euros, que es relevante, pero que yo diría que no es lo más importante, como hemos visto, de ese proyecto. Pero también me preocupa porque hemos hecho un análisis de lo que es este proyecto aquí y ahora. Pero las detenciones en Francia son discriminatorias. Las posibilidades de detención de infractores, de privación de libertad, perdón, de infractores administrativos no identificables existen en Alemania, existe en Francia, existe en Italia. Por tanto, la Unión Europea podría haber
de hecho mucho más, hace muchos años, ¿no? Que ahora que es positivo que ahora aparezca y que insista, ¿no? Pero, y respecto a la ideología, evidentemente, claro, ya sí que hay una ideología de extrema derecha, y una ideología y una extrema derecha que cada vez avanza más, es más racista y es más discriminatoria en Europa y va ganando más terreno. Y más terreno además en un sector de la población trabajadora, que se convierte también en discriminadora y en racista y en inmigrante responsable de la falta de trabajo, ¿no? Y esto la derecha lo ha aprovechado siempre muy bien. Evidentemente esa es la ideología que hay, ¿no? Yo lo que decía es que a esa ideología de derecha hemos contribuido con no teniendo alternativas, es decir, preocupándonos por los problemas locales, lo que es el relativismo cultural, la mujer con el problema de la mujer, el pacifismo con los problemas de los pacifistas. No tenemos una ideología global que analice los problemas de la mujer, los problemas del trabajador, los problemas del migrante. Paco, ya, la última ya. Bueno, la verdad es que después de oírte hablar, es una ley que crea alarma social, ¿no? O sea, eso es evidente que te queda como bloqueado, ¿no? Como si hubieran dado un golpe. De hecho, ya han dado un golpe económico, que han recortado los derechos sociales, y esto es el golpe legislativo que quedaba para recortar el Estado de Derecho, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo voy a insistir un poco en el argumento de Manolo, porque escuchándote hablar, digo, ¿hasta qué punto esta ley es aplicable? ¿Hasta qué punto es sostenible? ¿No? Porque es que es tan sancionadora que llega a la conclusión de que o acaba con las manifestaciones, como el derecho o acaba con las manifestaciones y nos quedamos todos en casa, o lo más probable es que acabemos todos montados, porque tengo la impresión de que las manifestaciones no van a acabar. Entonces, me está recordando otra